Disculpe, señorita. ¿Usted es monja? No, señor. ¿No? Israelita. La doctrina hebrea. ¿Cómo así? No entiendo. O sea... Cristiana. Ah, Es que hay dos doctrinas en el mundo, en todo el mundo. ya. Católico, apostólico, romano. Que esos son todos los hermanos religiosos. Todos. Ya. Lo que cambia es el nombre, pero la enseñanza, todos enseñan lo mismo. Claro, con variaciones o distintas formas de enseñar, pero es la misma enseñanza. Ya. ¿Por qué la misma enseñanza? Porque tienen costumbre de Egipto desde el tiempo antiguo, de Roma, y vienen con esas enseñanzas, todos. Y nosotros somos católicos, apostólicos, hebreos, que guardamos los mandamientos de Dios. Y todos decimos ser cristianos porque todos honramos a Dios. Pero hay diferencia, dice Dios, con sus labios me honran, porque todos los hermanos religiosos honramos a Dios, Sí. Dios altísimo. Dios tiene 144,000 nombres, como lo llamen, Jesús, Alá, Jehová, bueno, 144,000 nombres, cada quien lo llama conforme lo ha interpretado el nombre, ¿no? Pero su corazón dice, han alejado de Dios. Pero usted dijo que usted era católica, apostólica, Hebrea, pero romana no. romana. Ah. Ya le dije que romanas son todos los Ah, ya. religiones. Hebrea. De Hebrea. Pero la enseñanza hebrea, pero yo soy de acá de Colombia. Ah, ya. Solo la enseñanza. Y soy cristiana porque creo en Cristo. Apostólica porque creo en los apóstoles. Ajá. Y católica porque católica quiere decir doctrina universal. Sí. La doctrina verdadera universal que se debe de plantear en todo el universo. Y la doctrina universal es la ley de Dios. Doctrina, enseñanza, Torá, mandamientos, es lo mismo, la misma doctrina quiere decir eso. Ya. Entonces, usted dice que, digamos, guarda los mandamientos. Amén. ¿Y cuáles son los mandamientos? Bueno, los mandamientos, como usted sabe que un mandato tiene decreto, estatuto, ¿sí me entiende? Tiene todo eso, tiene ciertas reglas, normas, tiene los mandamientos de Dios, o la ley de Dios, ¿entiende? Yo guardo la ley de Dios. La ley de Dios es el Pentateuco con los profetas, también el Nuevo Testamento, porque nuestro Señor Jesucristo habló lo mismo. Hasta Juan Teólogo habló lo mismo, desde Génesis hasta Apocalipsis habló lo mismo. De pronto otra, ¿cómo decir? Otra manera, otra forma de enseñarlo, pero la misma esencia, la misma esencia. Ya. Los mandamientos de Dios están en eso, pero el Señor Jesús organizó los mandamientos. El Señor Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, de toda tu mente, de todas tus fuerzas. Este es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos depende toda la ley. ¿Qué quiere decir? Cuando usted dice depende, quiere decir, ¿sí me entiende? Que está pegado a eso, depende de eso, Sí. nosotros. Pero ¿Por qué? la ley fue abolida, ¿no? No, de ninguna manera. El Señor Jesús, Romanos 3:31 dice, no penséis, porque Él sabía que la humanidad iba a creer, y no le dice no creáis, dice, no penséis, ni siquiera lo podemos pensar, dice, no penséis que yo he venido a abrogar la ley, ni a los escritos de los profetas. Yo no he venido a abolir, yo he venido a cumplir. ¿Por qué? Porque la humanidad hasta el día de hoy dice, el hombre es imposible que pueda guardar la ley, el hombre. La escritura también dice, porque el hombre animal le es imposible agradar a Dios. ¿Qué quiere decir? Que el hombre que no tiene espíritu de Dios, porque el hombre cuando no tiene espíritu de Dios es como los animalitos, tienen espíritu de vida, pero no espíritu de Dios. Entonces por eso la escritura dice, mas el hombre animal se examina a sí mismo y dice, es imposible, no puedo. Pero uno se examina y dice, no, yo no puedo, es imposible guardar los mandamientos. ¿Por qué dijo el Señor Jesucristo en Lucas 16:16 que la ley y los profetas eran hasta Juan? Era hasta Juan.
como le digo, las profecías llegaron hasta Juan Teólogo, hasta ahí. ¿Qué quiso decir? Que no puede haber más que enseñe otras cosas, no pueden escribir más después de Juan. Hasta ahí llegaron las profecías, eso es. No no sé, la gente piensa que hasta ahí ya no pueden cumplirse, no, hasta ahí, porque en otro texto dice, porque hasta Juan Teólogo llegaron las profecías. Concuerda con ese texto que me está diciendo, 16. Entonces, hasta ahí no quiere decir que fue cortado. Hasta ahí quiere decir que más nadie puede profetizar. Por eso dice el Señor Jesús, muchos vendrán en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo. Y dirán que vienen de parte mía y profetizarán palabras que yo no he mandado, porque Dios no me mandó hasta Juan Teólogo. Ya de ahí no puede venir nadie, ay, que fue al tercer cielo, que fue al cielo, que fue al infierno. Eso no, eso es mentira. Pero el apóstol Pablo sí fue al tercer cielo. Claro, yo sí por eso, hasta Juan. El apóstol Pablo sí fue. No, el apóstol Pablo ya después de Juan, porque Juan, Juan ¿estamos hablando de Juan el Bautista o Juan? No, Juan o el último Juan, que es el Juan, amigo el apóstol Juan. El teólogo, el apóstol Juan que escribió Apocalipsis. Usted me está hablando de Pablo. El apóstol Pablo, el apóstol Juan, entonces. Sí. Entonces, pero, ese es el último. El último que escribió, el último que murió fue Pablo. Pero. Juan. Sí, porque él lo llevaron para una isla, algo así. Sí, fue el último. Quedan sentamos un rato. Claro. Sí, para allá yo voy para allá. Okay. Entonces, ese es el punto. Entonces, pues a mí me llama la atención a la dictadura suya. Claro, es bueno conocer. Sí, entonces por eso me le acerqué y le pregunté. Bueno, sigamos en Juan el teólogo. Juan el teólogo fue el último que murió y fue el último que escribió las profecías. Porque ya Pablo fue después de Juan, pero murió antes de Juan. Por eso dice, las profecías son hasta Juan teólogo. El apóstol Pablo sí fue al tercer cielo arrebatado en una visión. Y esa es una profecía, dice, vi un hombre. Si fuera del cuerpo no lo sé. No sabe si lo vio carnalmente o espiritualmente, no sabe, porque le estaba viendo una visión. Entonces no alcanzó a discernir si el que estaba viendo era espiritual, pero esa es otra cosa. Sigamos con lo que es, que era lo que decíamos. Yo tengo aquí. Entonces, de la ley. Juan, sí, de la ley, la Juan. Entonces, ustedes, digamos, están avanzados de, digamos, cumple la ley, ese es los mandamientos, ¿cierto? Eso es la ley. Pero, ¿y la gracia? Claro. Usted dice el Señor Jesús, escudriñar las escrituras. Sí. ¿Qué quiere decir escudriñar para usted? ¿Escudriñar? Sí. Leerla y desmenuzarla y eso es. Investigar a profundo. De eso es. Mira que nadie se engañe. Eso. Mira que nadie me engañe con filosofías vanas. Sí. Y ideología de hombre. Sí. Entonces, escudriñar quiere decir que estudiar a profundo. Ay, mi hermano, ¿cómo hacemos? ¿Ya? Sí, ya llegó y voy a trabajar. ¿Cómo hacemos? Pero a mí sí me interesa conversar con usted, porque pues conozca, porque me usted tiene el interés de saber de mi creencia, entonces es bueno para que sí, conozca. Porque cuando vea a otros y te dice, ah, ellos creen en esto, hacen esto y tal, ya sabes. Sí, porque me llama la atención porque ahorita en la gracia uno, digamos... No, la gracia tenemos que saber qué es la gracia, así, ¿cómo le diré? A profundo, así rapidito. Sí. La gracia es el Espíritu de Dios, para que el hombre, pues dice, el hombre animal no puede guardar la ley, mas el hombre espiritual, entonces el Señor Jesús dice, no estaréis tristes, porque anteriormente el hombre decía, es imposible agarrar la ley, nadie puede cumplir la ley. Porque entonces, en la ley, porque en Gálatas, en 3 me parece que está hablando, dice que ningún ser humano será justificado por la ley. Será justificado. No será. No será justificado por la ley, ¿por qué? Porque si el hombre, si no haya la misericordia de Dios, sí. Los antiguos cumplían la ley, pero no tenían la misericordia de Dios. Y yo podía cumplir la ley, pero si no tengo misericordia de Dios, nada me sirve. La letra de la ley. Anteriormente, ¿qué hacían? ¿Quiénes fueron los que hacían? Dice, vamos a poner Sodoma y Gomorra. Cumplía la ley. La ley dice que si hago un pecado, tengo que ofrecer. Hacían el pecado, iban a ofrecer. Sí, es que Sodoma y Gomorra es digamos, la degeneración del ser humano. Sí, pero ellos también guardaban la ley. Ellos también se regían por la ley. Entonces, pero ellos hacían así. Pecaban, la ley dice que tengo que ofrecer un cordero, voy y lo ofrezco. Pegaban voluntariamente. Pero digamos, ahorita lo que están diciendo que
que ahorita no estamos por la ley, sino estamos por la gracia. La gracia es el Espíritu de Dios La para gracia poder guardar la por ley. la fe en Cristo Jesús. Ajá. Entonces, Cuando eso. creemos en Cristo Jesús recibimos, dice, en el cual esperaste, Efesios 1:13, en el cual esperaste también vosotros. ¿En quién esperamos? En Cristo Jesús. Sí, En oyendo la palabra de verdad, sí. el evangelio de vuestra salud. Tenemos que saber cuál es la palabra de verdad. Dice, ahí mismo dice, la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud. Ahora dice que la palabra de verdad es el evangelio de vuestra salud. Sí. Bueno, en el cual desde que creíste fuiste El sellado. evangelio consiste que Dios fue manifestado en carne. No, ese no es evangelio, hermano. Evangelio ¿No? es enseñanza, Torah, ley, mandamiento. Tiene que saber qué quiere decir, No, pero eso es eso es. escudriñar. No, eso es lo que usted dice y lo que usted No, lo cree. que dice la Biblia. No, no lo dice, no lo dice ¿No? la Biblia. Me gustaría hablar otro día con No, usted. ¿cómo hacemos? Deme su número. ¿Ah? Deme ¿O su- qué? ¿Ya está por acá o qué? ¿No? No sé. Sí, porque tenemos que profundizar Por más porque me eso, estoy pero deme interesado. su número entonces, porque yo el mío no, Sí. no tengo mucho. Yo sé que no me llama. Yo sé que no me llama, pero yo sí lo llamo. ¿Usted trabaja por acá o vive por acá? No sé. Sí, trabajo aquí a la vuelta. ¿Por qué tiene una revista Los Testigos de Jehová? Claro, porque yo tengo que estudiar lo que mis hermanos creen. Si Sí. yo voy a hablar con ellos, tengo que saber qué es lo que ellos, Ah, ya. cuál es su creencia. Ya. No me lo voy a meter a hacerle, imponerle Sí. mi creencia. Sí. Sino que conociendo su creencia, yo me lo voy a ir. Ustedes dicen que es así, mas las escrituras dicen esto. Digamos usted, Ay, hermano, me están esperando. ¿Es el señor? Sí. bueno, gracias por... Otro día charlamos. otro día, usted me distingue. Que si la voluntad, pero sí me gustaría Sí. que haría. Por el vestuario, sí, claro, lógico. Pero ¿dónde trabaja usted? ¿Ah? Para yo pasarme. Yo Entonces. estaba aquí a cuadra y media. Ahí a cuadra y media. Sí. Algún día yo pasaré por ahí para que usted me vea. Ay, hermano. Listo. Ay, señor, hermano. Ok, gracias.